Presentación. Hola, Enrique. Bueno, Muchísimas gracias. escuchaste lo que decíamos. ¿Cuáles son las primeras consideraciones tuyas en estas 48 horas que se puede decir sin el cepo? Bueno, luego de la incertidumbre del fin de semana, a partir del cual íbamos a arrancar el lunes, no sabiendo para dónde iba a disparar el dólar, yo creo que las primeras conclusiones son positivas a nivel macro. El riesgo país ha bajado un 20% y se está ubicando en 700 puntos, y el dólar se ha estabilizado en los 1.200, 1.230, en un equilibrio para estos dos primeros días. No me he fijado hoy bien después de media mañana, pero se ha ubicado en esa línea, lo cual a mí me parece que es una primera impresión positiva. En términos de lo el mercado ha reaccionado bien. Mire, en términos de la reacción, no solamente del mercado, sino del usuario común del sistema financiero, el que está bancarizado, ¿cómo crees que va a interpretar esto? ¿Va a darse un tiempo a ver cómo funciona, con cierta expectativa? ¿Se va a abocar al sistema? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo creo que, a ver, las personas físicas no son los actores primarios, hay grandes inversores. Acá lo que hay que apuntar es a ver cuánto va a estar el dólar a diciembre, y cómo una inversión que uno tenga va a querer apuntar a tener más tasa o a guardar los dólares. Yo creo que eso es la perspectiva que la gente va a querer ver. A ver, dentro de las bandas que el gobierno ha establecido a diciembre, la banda superior tendría que estar en aproximadamente 1.500 pesos por dólar, y la banda inferior en 900. La gente que apueste o que haga carry trade y pueda transformar sus dólares en pesos y realizar tasa, hoy la tasa está arriba del 30%, y teniendo algunas tasas al 38%, y algunas otras inversiones siendo más rentables que esta. Entonces, yo creo que el mecanismo, las personas físicas y que realizan inversiones van a tratar de ver la perspectiva de tasa que van a poder tener en los próximos meses. Y si eso lo ven positivo, el dólar puede seguir bajando, toda vez que si ellos desarman posiciones e invierten en pesos, eso les va a permitir tener al final de los tiempos más dólares, que es lo que están buscando todos. Y eso también puede conllevar a que el dólar perfore los 1.200. Ahora, Enrique, sobre todo porque las variables macro están todas ordenadas. Enrique, había muchos que tenían miedo de que esta salida del cepo significara inflación, porque siempre hay empresarios que por resguardo de lo que pueda hacer un aumento o no del dólar lo trasladan a precios. ¿Crees que eso se puede llegar a dar o no? Sí, puede ser. Este mes de abril podemos tener una variable. Los distintos indicadores y consultoras están previendo aproximadamente entre un 0,3 y un 0,5 adicional de inflación a lo que podía preverse para el mes de abril. Pero eso va a ser transitorio, toda vez que si el dólar se estabiliza y el mercado lo deja en un sendero normal, por debajo de los 1.200, va a tender a la baja, toda vez que va a haber mayor competencia porque van a empezar a entrar importaciones. Recordemos que ahora la oferta y la demanda, el Banco Central no va a intervenir, por lo tanto, si ustedes ven la publicación del Banco Central del día de ayer, dice que no hubo ni compra ni venta, no hubo intervención. Y eso es lo más probable que ocurra, en cuyo caso las entradas y salidas de mercadería que están transaccionadas en moneda extranjera se van a empezar a incrementar, digamos. Esto va a generar mayor libertad y mayor oferta de productos. Enrique, la reconstrucción de la confianza, que tiene una carga subjetiva importante y no técnica, ¿cuánto tiempo crees que demanda en esta situación? Yo creo que Argentina, como lo hemos hablado en algunas oportunidades, es un país que está enfermo y que el argentino piensa en dólares. Entonces, la construcción de confianza para con los inversores del exterior va a tardar en materializarse. Yo creo que, como muchos inversores dicen, ahora los argentinos son los que primero van a tener que confiar en Argentina y realizar inversiones, y va a llevar meses. Yo creo que el ruido político de este año es otro factor que puede llegar a jugar en contra, pero tenemos unas variables macroeconómicas muy sólidas a nivel presupuestario y de déficit fiscal,
lo cual puede llevar a que esto sí funcione, porque esto no se ha visto en ningún otro momento en la historia argentina, digamos. Entonces yo creo que si pasamos este año electoral con un dólar contenido, el país creciendo como va, una tasa que va entre el 6 y va a ser del 8% en el segundo semestre, yo creo que las perspectivas son muy buenas y eso va a construir mucha confianza a corto plazo. Ayer estuvo el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, y entre otros temas dijo, esto ya lo vivimos, o estas medidas de eliminación del cepo con créditos a través del Fondo Monetario, lo vivimos en la época de la Rúa, lo vivimos con Macri y el resultado fue siempre el mismo. ¿Es el contexto igual? No, para mí no, de ninguna manera el mismo contexto. Te diría todo lo contrario, si dentro de 2 meses el gobierno empieza a emitir dinero, a generar déficit fiscal por una cuestión de elecciones, por querer ganar las elecciones, te diría totalmente lo contrario. Yo creo que este gobierno, el presidente y el ministro de Economía y todo su equipo están convencidos y no es lo mismo que hemos visto en otros momentos del país. Y yo creo que ahora lo que cambia es el foco. Hoy el foco, me parece que el foco periodístico y el foco en el que vamos a tener que mirar todo lo que asesoramos a empresas, tendría que dejar de ser el dólar, si es que el dólar fluctúa entre las bandas, y lo que vamos a tener que mirar es el riesgo país. O sea, si ustedes se ponen a ver, el riesgo país en Brasil fluctúa entre 230 y 240 puntos, en Chile está en 100, también en Uruguay por debajo de 100, con lo cual, si Argentina quiere empezar a crecer y quiere ser receptor de inversiones a gran escala, tendríamos que tener un riesgo país que de acá a fin de año se acomode por debajo, entre 400 y 500 puntos. Eso va a permitir rolear deuda y no tener que pagarla, y va a permitir que las inversiones definitivamente empiecen a venir a gran escala, digamos, y que no estemos mirando el dólar como un factor que puede golpear la economía, y sí la tasa de interés sea un factor determinante que permita generar desarrollo para el país. Además de un país con déficit fiscal cero y de una emisión controlada o cero emisión y reservas líquidas en el Banco Central suficientes como para contener el plan, ¿qué otro elemento debería darse desde tu punto de vista para recrear esa confianza? Bueno, como te lo comentaba, para mí la tasa de interés, y vamos a tener que poner mucho foco en la tasa, en el riesgo país. Sobre todo el otro foco de confianza importante en este año de elecciones, que el gobierno logre por lo menos empatar lo que hizo en la elección anterior y que logre por lo menos 80 escaños en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría por lo menos tener una fuerza de fuego contra embestidas de la oposición y estar en otra posición para negociar con los distintos espacios políticos, digamos. Yo creo que esas son las dos variables, las elecciones para este año y el riesgo país, además de lo que, como vos dijiste, mantener el resto de las variables macro en orden, digamos. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias, muy claro por esto. Te hago una sola pregunta y antes de irnos. Sí. El otro día hablaba con un dirigente político de San Juan que había estado en Mendoza. Dice, están más preocupados los mendocinos por venir a participar del negocio minero que los propios empresarios locales. ¿Es cierto? Sí, yo creo que te diría que no solo Mendoza, sino a nivel nacional, a San Juan se la ve como la joya en donde, si se dan los proyectos mineros, va a haber oportunidades de negocio no solo para los sanjuaninos, sino para todo el país. Yo creo que te hago una pregunta. No solo Mendoza, sino el país entero tiene los ojos puestos. Si tienen tanto acuerdo los empresarios mendocinos, ¿por qué no permiten la minería en Mendoza? No son los empresarios los que no lo permiten. Porque vos analizás y te dicen, necesitamos de la minería. El petróleo está teniendo una situación complicada, son fuentes de trabajo, y de pronto te dicen, minería sí, pero en San Juan. La política en Mendoza es la que complicó el desarrollo de la minería. Sí, puede ser. Fueron distintos factores los que impidieron el desarrollo. Hoy el gobierno provincial con muchos empresarios están impulsando el desarrollo, y creo que
creo que va a llegar a buen puerto y que de a poco el mendocino se va a dar cuenta del desarrollo que puede generar la minería, no solo para la provincia, sino para el país. Yo creo que es una fase, nos hemos perdido al menos 14, 15 años de aquella publicación de la 7722, pero yo creo que eso se va a revertir y Mendoza va a poder tener ese cúmulo de inversiones que necesita para poder desarrollarse. Te digo porque y un gran ejemplo va a ser San Juan. Pero ojo, siguió habiendo manifestaciones en contra en los últimos meses, ¿eh? Sí, han existido. Yo creo que ahí el gobierno tiene que apuntar al diálogo y a generar consenso, pero son grupos minoritarios. Yo creo que en definitiva las necesidades de crecimiento de la provincia ante una situación macroeconómica muy compleja para el resto de la producción mendocina van a hacer que decante y la minería se termine desarrollando. En Mendoza porque el resto de los factores macro que Mendoza produce están bastante complicados. En Mendoza puede haber algún nivel de protesta social en contra de la minería, pero está fogoneado por otro sector económico de Mendoza que no quiere competir con la minería porque no puede hacerlo. Eso es muy visible, lo vimos en la época en la que se propuso y se votó la 7722, ¿no? Sí, es muy probable que venga por esos sectores, pero como le digo, me parece que el consenso y visibilizar las bondades que tiene el desarrollo económico se van a terminar imponiendo, aunque haya algunas minorías empresariales y de personas que quieran evitarlo. Yo creo que se va a terminar imponiendo porque las grandes potencias lo hicieron y hoy es visible hasta dónde han llegado. Entonces, si nosotros queremos desarrollo, hay que ir siempre con cuidado, teniendo organismos independientes de control que permitan garantizar que el medio ambiente y el desarrollo, pero no evitando el desarrollo de estos emprendimientos que pueden venir y generar mucho para la provincia. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre. Bueno, que estén muy bien. Chao, Enrique Guzmán, socio en TGA Consultores. Señores, vamos al auspicio, al corte y ya vamos a estar con Maximiliano